32 estados de la República, dos categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene dos debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.
prefieren las plazas más céntricas y esto ha permitido que se rezague la educación en aquellas sociedades que se encuentran apartadas de las zonas, lo que vienen siendo las zonas más céntricas de nuestros países, las ciudades, y que, por ejemplo, los profesores que poseen un mejor currículum permanezcan o decidan permanecer en los lugares más céntricos. Bueno, para empezar me gustaría definir lo que es una cuota de trabajo, que es un requisito que se establece justamente con el objetivo de buscar que se logre de cierta forma un grado más justo, que sea más una distribución más equitativa. Y como métrica del debate, que es más equitativo para la educación en México, que exista o que no existan lo que vienen siendo como tal, las cuotas de trabajo con respecto de las plazas que no son céntricas. Bueno, para empezar me gustaría hablar de los sujetos relevantes con respecto de esta moción, que son los profesores, los alumnos, la sociedad en general. Y bueno, como primer punto creemos que se debe establecer, debido a que de esta manera los estudiantes tienen la oportunidad de aprender de los temas desde diferentes perspectivas. Además de que en México ha sido muy abandonado el hecho de cuidar la calidad de profesores que se encuentran en las zonas rurales, debido a que justamente como lo dice la moción, aquellos que tienen un mejor currículum son los que tienen las oportunidades y que aparte deciden quedarse en estas zonas. Por lo tanto, entre las consideraciones que pensamos se deben de tomar, claro que se deben de establecer lo que vienen siendo las cuotas de trabajo y se deben de establecer tomando ciertas consideraciones. Obviamente que creemos que estas rotaciones se deben de establecer de una forma que se consideren los lugares que han sido descuidados, ¿no? Que son todas aquellas zonas rurales, obviamente, y con respecto a esto, que se cuide el tiempo de duración de las rotaciones. No buscamos que se haga una rotación agresiva donde los estudiantes no puedan comprender bien los temas o que no lleven a tiempo su plan de estudio, sino lo que buscamos es que se haga una distribución, una rotación también diseñada, que los estudiantes puedan tener el tiempo suficiente para terminar ciertos temas, como poner un nicho de temas justamente con respecto del currículum del especialista. Justamente es este punto, aprovechar a aquellos especialistas que tienen, o bueno, aquellos profesores que tienen como un mayor currículum, un currículum más amplio, que conocen igual de cierta forma más completa ciertos temas, y diseñar esta rotación de manera que justamente con respecto del currículum de los profesores que se vayan a rotar en esa, por ejemplo, zona rural en específico, que vaya dirigido justamente y diseñado el plan con respecto obviamente de cumplir con el plan de estudios general que se tiene en México, pero también para que se pueda aprovechar justamente las especialidades que tiene cada uno de los profesores o aquellas temáticas en las cuales se destacan. Así los estudiantes pueden sacar un mejor provecho. Bueno, sabemos que en México tenemos un gran porcentaje de profesores en lo que viene siendo el sector público, debido a las ventajas que muchas veces este ofrece con respecto de, pero obviamente los profesores también tienen cuestiones personales que los llevan a escoger las zonas céntricas. Nosotros, al decir que queremos crear una rotación, debemos también de establecer cómo se debe de crear esta. Como ya le dijimos como un primer punto, considerar aquellos tiempos de duración que van a tener las rotaciones para que no se rompan de manera abrupta el aprendizaje de los chicos y que también se haga como segundo punto de una forma estratégica, de manera que aquellos temas que van conforme al plan de estudios, también en el punto donde le toquen ciertos temas, que hagan un contraste con las habilidades que tiene el profesor que le va a tocar en esta sección de rotación o en ese punto de la rotación. Como otro punto también creemos que se debe de considerar, tampoco pensamos que se haga una rotación de manera indiscriminada de los profesores, que tomes a un profesor de la punta del país y lo lleves hacia la otra. No, sino que buscamos que también esta rotación que se realice, aparte de ser benéfica para los estudiantes, porque conocen temáticas desde diferentes puntos de vista y también pueden aprovechar al máximo las habilidades que tiene cada uno de sus profesores o conocer pues diferentes tipos de temáticas, también buscamos como que preservar aquello de el beneficio también de que tiene el profesor de conocer otras zonas y igual de aprender de los estudiantes, pero a su vez también queremos tener la consideración de que los profesores también son más que profesores, tienen una vida más allá y por lo tanto también debemos de destacar que en nuestra consideración con respecto a que se deben de realizar las rotaciones, como otro punto, queremos justamente el establecer estas rotaciones de manera donde sí se consideren las zonas donde residen los profesores
Obviamente ya, como lo dice la moción, van a ser zonas alejadas de las ciudades donde tal vez estaban los profesores, pero justamente llevarlo a tal vez a una zona alejada, pero la más próxima a su lugar de residencia, porque como sabemos los profesores tienen muchas veces familias o otras cuestiones. Entonces no podemos dejar a ninguno de estos sujetos importantes con respecto a la moción desatendidos. De esta manera, justamente como lo proponemos, se está cuidando a los alumnos para que tengan su aprendizaje completo, pero también se busca no perjudicar también a los profesores, porque aparte planteamos un supuesto que ya en realidad se practica, donde aquellos profesores que los mandan a zonas rurales, les dan ciertos apoyos o se han creado ciertos apoyos para estos profesores. Además de, como ya lo decíamos, el considerar las zonas donde esto reside. Entonces, de cierta forma, lo que buscamos es que el profesor aprenda de los alumnos, que conozca diferentes contextos. De esta forma, él se va a beneficiar de manera personal, pero también va a beneficiar a los alumnos con respecto a su aprendizaje y estos a su vez a la sociedad al crear personas o hacer una distribución más equitativa, porque obviamente no estamos diciendo que le vamos a quitar todos los profesores que se consideran buenos o que tienen un currículum mejor a las zonas céntricas, sino que simplemente se va a hacer una rotación. Y justamente por eso nosotros estamos atacando el punto donde establecemos la métrica que de qué forma será más equitativo para la educación en México. Obviamente es más equitativo en un punto porque estás haciendo una rotación, vas a atender cada una de las zonas y le vas a dar oportunidad a las personas de las diferentes zonas céntricas y también de zonas rurales que simplemente manejen una rotación. Tampoco les estamos pidiendo que cambien su lugar de residencia de forma permanente, sino que se hagan rotaciones para beneficiar también a los profesores con los beneficios que se les den y a los alumnos con respecto a su educación. Es cuanto. Muchas gracias por ese increíble discurso. Para comenzar el debate en alta oposición, llamamos a Sebastián, a tu primera palabra. Muchas gracias, jueza. Primero una prueba de audio, ¿se me escucha bien? Te escucho bien. Perfecto, entonces comienzo el discurso en 3, 2, 1. Muy buenas tardes, panel, mesas contrarias, cámaras bajas de oposición de gobierno. El tema de hoy que nos trae a colación es el de pues las rotaciones que se promueven o la propuesta de rotaciones en el sistema de educación público en México para contrarrestar el rezago educativo que hay en la población rural, ¿no? Bueno, empezando, mi primer ministro de gobierno nos define lo que es una cuota de trabajo y también define pues el contexto de los estudiantes, ¿no? El paradigma que estos vivirían si se llevara a cabo pues estas rotaciones, ¿no? De maestros y estos cambios de paradigma. Sin embargo, consideramos de la oposición que faltó un punto importante a aclarar, que es el de las cuotas, que es el de pues cómo se da este rezago, ¿no? En un principio. Bueno, pues este rezago pues se podría decir que es hasta algo histórico, ¿no? No es un secreto para nadie que desde hace mucho tiempo en la misma historia las zonas céntricas, las grandes urbes, las metrópolis de cada lugar suelen ser los lugares con más atención, ¿no? Después vienen de lugares a lo mejor más rezagados, más marginales a querer establecerse y los precios suben de gran manera. Y esto no solo se da entre país o estado, entre las mismas ciudades suelen ocurrir, ¿no? Este proceso llamado gentrificación, ¿no? De manera muy resumida, que es pues elevar los costos de ciertas zonas en el centro, entonces pues el centro se vuelve una zona más parte de la élite, mientras que los primeros pobladores o las clases más bajas, más rurales, van siendo marginados y marginados hasta quedar pues en el término como lo indica marginales, ¿no? Aquí así es como se da este rezago que es pues provocado, ¿no? Por las mismas circunstancias sociales, por las mismas élites de cada vivienda. Muy bien. Después, primer ministra nos trae la métrica, ¿no? Que es más justo para la educación en México y nos dice pues las ventajas que podría traer, ¿no? Que se busca una rotación diseñada en base del especialista con el mayor currículum posible, ¿no? Alguien con mayor preparación, mayor carrera educativa, con la tarea o las habilidades supuestas para poder llevar a cabo, pues,
dicha labor, ¿no? En estas comunidades rurales. Sin embargo, creemos en oposición que aquí hay un punto clave, un punto de choque por el cual esto podría ser un problema. Y es como también se menciona en gobierno, pues el cambio de paradigma cultural. Hay que situarnos en el contexto quo panel de lo que es México. México es un país megadiverso culturalmente hablando, es multicultural y no estamos hablando de nuevo de estados, obviamente del sur al norte va a cambiar, pero dentro de las mismas ciudades se da. Es decir, no tenemos, incluso hay poblados donde no hay la misma cultura, hablando en Ciudad de México, en Milpa Alta, que en Iztacalco, por así decirlo, ¿no? Cambia el contexto drásticamente. Entonces, en base a esto, pensando en los estudiantes que son el principal factor que consideramos en oposición, además de los maestros, pues no habría en sí un aprendizaje recíproco si se da estas rotaciones, no al menos en un principio. Se tendría que mejorar, se tendría que aplicar un sistema para que haya verdaderamente un equilibrio entre estos dos aspectos, ¿no? Sin mencionar pues también las prácticas como el nepotismo, ¿no? La corrupción que se dan al lugar, que bueno, si se dan en zonas céntricas y sobre todo en la educación pública mexicana, el nepotismo, digas, esta práctica de darle preferencia a familiares y amigos para que tomen cargos importantes en labores o en puestos, sin que muchas veces cuenten con las virtudes o con el esfuerzo implícito para hacerse cargo de ellas. Creemos que pues en un lugar rural esto está a la orden del día, se pone mucho más disponible. Entonces el rezago continuaría, porque no solo es un cambio de paradigma cultural, que es punto de choque del debate, sino pues la corrupción y el nepotismo que pueden dar a largo plazo. Es por estos puntos que acabamos de definir en oposición que creemos que las rotaciones de la educación en el sistema público mexicano no suenan algo prometedor y sin embargo, bueno, aquí mi vicelíder de oposición traerá una propuesta que consideramos podría mejorar de manera más drástica y acabar con el rezago educativo pues en estas zonas marginales de zonas rurales que pues se quedan sin estas plazas, ¿no? Sin estas plazas que están definidas en la zona céntrica. Entonces, panel, pues yo te traigo las razones de por qué esto se da, algunos puntos clave de lo que el gobierno se está basando, pero, sin embargo, también te traigo por qué estos puntos no podrían funcionar, ¿no? O sea, las implicaciones sociales, culturales, históricas e incluso, pues, políticas por las que estas no podrían funcionar. Sin más que añadir, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias por ese excelente discurso. Ahora pasamos al discurso de Alejandra. A tu primera palabra, you hear. 3, 2, 1, 0. Bueno, panel, como primer punto me gustaría destacar cómo la Cámara Alta de Oposición nos trajo y nos admitió que sí existe un rezago, que este es de forma histórica. Por lo tanto, al admitir que existe un rezago y que este incluso lleva mucho tiempo en lo que viene siendo la historia de México, es un problema que tenemos hace años, es un problema justamente por esto urgente que se atienda por parte de la Secretaría de Educación Pública, porque justamente es un problema que lleva mucho tiempo sin ser atendido y que ha logrado impactos negativos muy grandes, como lo es el abandono de estudiantes por parte de los estudiantes de su educación, o el hecho de que los estudiantes que se encuentran en estas zonas, al no tener acceso a profesores preparados de la mejor manera, pues no aprendan de la misma forma y no hay un sistema equitativo donde la educación sea equitativa en México. También como otro punto nos dicen que hay una diversidad cultural, que hay diferentes culturas y que esto podría tener un impacto. Ojo, panel, que la cultura o las diferencias que puedan tener las personas no son un problema, no son algo negativo. Justamente la diversidad cultural es un punto que hace rico a México y justamente por esto nosotros creemos que el darle un tinte negativo pues no es muy objetivo, porque justamente la diversidad cultural nos da la oportunidad de aprender de los diferentes tipos de cultura o de las tradiciones que tienen otras personas o de las visiones, justamente algo que ya traía en mi otra posición, donde les hablaba de cómo se pueden aprender temáticas o temas del mismo tipo, pero desde diferentes perspectivas, al poder conocer profesores de diferentes partes, o incluso los profesores podrían conocer cómo es que se desarrollan en otras culturas o en estos pueblos más alejados o zonas rurales, y en realidad
Esto no tiene por qué dificultar el aprendizaje. Una cuestión cultural no tiene por qué dificultar como tal el aprendizaje, ya que lo que se busca es justamente que aprendan cosas diferentes a las que ya venían aprendiendo, porque justamente es lo que se busca, ¿no? Que tengan acceso a conocimientos a los cuales no llegaban antes, porque justamente esta clase de profesores pues prefería quedarse en las zonas céntricas. En realidad, el punto cultural pues no tiene una acepción negativa. Y también nos hablan del nepotismo. El nepotismo no aplica de nuestro lado de la casa porque nosotros justamente, y como lo plantea la moción, va a ser una cuota que va a estar establecida y esta va a ser, es un requisito, como ya se los decía, es por lo tanto obligatorio y es aplicada por la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, no va referente al nepotismo, como ellos nos lo planteaban, de que por lo tanto en estas comunidades rurales, si existe nepotismo al ser más pequeño, y como si ellos pudieran elegir de cierta forma los profesores que se van a quedar ahí. No, justamente también rompemos con esto, porque justamente por esto, como ellos lo mencionan, hay nepotismo en esas zonas más pequeñas, en los otros casos sí, pero en nuestro caso, ¿por qué no lo hay? Porque en nuestro caso el que decide es la Secretaría de Educación Pública. No vamos a dejar que cada comunidad alejada escoja qué profesor quiere que se quede, porque entonces podría haber conflicto de intereses. La distribución, justamente como ya lo mencionábamos, además de que es una rotación, que hay algo que debemos de destacar, la distribución la va a dar como tal la Secretaría de Educación Pública en base a aquellos temas, como ya lo habíamos mencionado, que los estudiantes vayan a tener en ese momento y de manera que no sea disruptivo. Entonces, bueno, nosotros ganamos este debate debido a que ya les conceptualizamos cómo es lo que es una cuota de trabajo, cuáles son los sujetos relevantes para esta moción, que eran los profesores, los alumnos y la sociedad en general, al igual que la parte personal de la vida del profesor. Y bueno, nosotros seguimos defendiendo que se debe de establecer porque bajo esta perspectiva, en realidad sí se crea un escenario donde los estudiantes se desarrollan de forma más, tienen acceso a más información, a diferentes perspectivas, a profesores más preparados en cada una de las áreas, porque aparte lo vamos a distribuir, como ya lo mencionaba, de una forma estratégica. Y al hacerlo de esta manera, en realidad se está haciendo muchísimo más equitativo, porque justamente como lo dice, es una rotación, no va a ser algo permanente. Entonces, de esta manera, al estar rotando los diferentes profesores y estar buscando que coincidan, de cierta forma, los puntos donde están más preparados con respecto de aquellos planes de estudios que se tengan, lo que se hace es que se le da la oportunidad a los estudiantes de todas las zonas, indistintamente de si es una zona céntrica o una zona alejada, ya equiparamos y le damos esa igualdad a las zonas alejadas que antes se tenían en puntos de rezago, porque ahora ya les estamos dando la misma oportunidad de poder acceder a este tipo de profesores que se encuentran más preparados en otras áreas, además de que les estamos dando aparte del factor pues cultural o el factor también de conocer diferentes perspectivas en el punto de la igualdad de la educación, les estamos dando también el conocer temas desde diferentes perspectivas con respecto de que va a haber una rotación de profesores. Entonces, nuestro lado es mejor porque les planteamos cómo bajo ciertas condiciones que son las que deseamos que se establezca esta rotación, se crea más igualdad en general en la educación en México, como ya lo planteábamos, por efecto de las cuotas, debido a que justamente se hace una mejor distribución de lo que es el conocimiento de aquellas personas que lo transmiten, sin descuidar las zonas rurales o las zonas alejadas, pero a su vez, justamente sin descuidar a las zonas céntricas. En realidad, sí estamos logrando una mayor igualdad que del otro lado, donde solo nos plantean que no se deben de crear las rotaciones y que además no nos traen un mecanismo alterno, no nos plantean nada al respecto donde nos digan cómo es que entonces se va a lograr una mayor igualdad o por qué simplemente por no crear las rotaciones ya desaparece como ese sesgo que ellos mismos reconocían que tienen las comunidades alejadas y se crea mágicamente la igualdad. Entonces, pues de nuestro lado de la casa creemos que es muchísimo más objetivo y que sí se crea una mayor igualdad por efecto del establecimiento de las cuotas bajo las condiciones justamente que antes mencionábamos. Muy orgulloso se propone. Muchas gracias por ese excelente discurso. Para cerrar el debate en cámaras altas, llamamos a Carolina. A tu primera palabra, here.
Carolina, si estás hablando no se te escucha. ¿Podrías? Ajá, sí, por favor. ¿Ya me escuchó? Sí, ya te escuchas. A tu primera palabra. Sí. Empiezo en 3, 2, 1. Bueno, primero que nada, querido panel, vamos a comenzar hablando de algo que al parecer a la mesa contraria se le ha pasado imponer, se le ha pasado mencionar, y es que si hablamos del status quo actual, es preciso mencionar que las capacidades intelectuales sobrepasan cualquier otro aspecto al momento de aplicar para educar y enseñar. Y si los educadores y las educadoras son colocadas en ciertas escuelas de acuerdo a sus habilidades y a su preparación académica basándonos en la calidad de la institución y en sus precedentes educativos, sería justo y pertinente, ya que se le daría prioridad a quienes han invertido su tiempo en prepararse y mejorarse en sus profesiones. Esto partiendo desde el lado de la igualdad. Ahora, la zona geográfica no debería ser importante para los y las profesoras, ¿y por qué? Esto es desde un punto de vista objetivo, querido panel, ya que lo único que es realmente importante y que se debería de implementar es la educación. No importa desde qué zona rural deban de moverse o cuántos kilómetros deberían de recorrer. Todas y cada una de las escuelas merecen educación fija sin preferencias. El aprendizaje desde diferentes perspectivas no funcionará como lo menciona, pues, primer gobierno panel. Y les voy a decir por qué. Principalmente porque cada profesor tiene un modo distinto de impartir una materia, de evaluar, de visualizar una asignatura. Y no sería responsable, ni es responsable, hablar sobre solo el beneficio de los profesores, porque su función no es cambiar de lugar una y otra vez a su beneficencia y a su comodidad, sino educar. Y el modo correcto de hacerlo es manteniendo un proyecto fijo de acuerdo a una institución y una preparación. Ahora, la mesa contraria mencionó que mi compañero admitió que existe un rezago. Y quiero aclarar, panel, que esto está totalmente fuera del debate porque no está implícita en la moción. Y como lo he mencionado y como lo voy a mencionar, nosotros conocemos las variantes, pero no es producente para la sociedad actual en un escenario mexicano y en materia educativa. Esta casa, panel, a comparación, está consciente de que puede ser complejo para los y las educadoras mantenerse en una zona geográfica. Lo entendemos y respetamos. Sin embargo, las represalias serían drásticas, como ya lo expliqué, hablando en sentido de la educación, y para eso quiero decir que al haber cambios de turno habría constantes cambios de nómina y honorarios. Habría nuevos sistemas educativos impuestos por cada profesor. Habría menos conocimiento sobre un sector específico de alumnos y los principales afectados serán los y las estudiantes y su nivel académico. Y a su causa, esta casa se opone a que exista una rotación del profesorado. Y pese a ello propone que a modo de hacer más ameno el acoplo de los mismos y de las mismas, existan otras estrategias en las cuales no se van afectados terceros, que en este caso ya mencioné, que es la economía, los estudiantes, las instituciones, entre otras. Por ejemplo, y a modo de decirlo, puede existir una comunidad en la que pues los interesados e interesadas en los profesores, primordialmente, asistan a escuelas públicas para presentar alguna ponencia o conferencia con el mérito de incluirlos y de realizar actividades justas, imparciales, sin poner en riesgo la educación de los y las estudiantes. De este modo, ellos tendrían, como lo propone la casa opuesta, modo de conocer nuevas perspectivas, modo de impartir sus materias, pero no en un sentido educativo, sino en un sentido representativo, en el que vayan a dar alguna conferencia o presentar alguna moción de acuerdo a lo que digo, alguna ponencia de acuerdo a sus habilidades y conocimientos, pero no estamos poniendo en riesgo el futuro del país, panel. Ahora, si hablamos de la actualidad mexicana en materia educativa, entendemos que es primordial la formación de los estudiantes. Sin embargo, la mesa contraria habló de cuidar la educación de los alumnos y alumnas, sin mencionar de qué modo no les afectarán los cambios radicales y repentinos de los profesores y profesoras. No nos mencionó panel en ningún momento el panorama completo y realista de las consecuencias de llevar a cabo dicha moción. La mesa contraria no salía de decir que con todo esto se lograría diversidad cultural y diversidad de aprendizajes, pero jamás nos mencionó de qué modo habrían estos aspectos. Y no añadió en sí ninguna relevancia importante de este sistema de rotación más que la beneficencia de los y las profesoras.
Es por eso, panel, la razón por la cual Primera Oposición gana este debate, debido a que hemos previsto la educación actual de México y con base a ello hemos hallado una solución sin necesidad de que exista una rotación y que se pongan en riesgo los currículum de quienes se han preparado, ni la calidad de estudio de los estudiantes, ni tampoco la economía de los honorarios, ni de los contratos pertinentes de cada institución, sino que es una visión mucho más realista y más funcional. Algo de lo que también tenemos que hablar, panel, es de que esta casa está consciente de que debe de existir justicia dentro de cualquier sistema educativo. Y para eso no sería justo impartir una rotación en la cual se vean afectados no solamente los estudiantes, sino también padres de familia, se vean afectados ciertas profesiones y se vean transgervisadas ciertas perspectivas, porque cada profesor tiene una manera de entender y de impartir una materia diferente. Y aunque a lo mejor sea la misma asignatura o sean las mismas bases, cada uno tiene una manera diferente y los alumnos, principalmente si hablamos de primaria o si hablamos de secundaria, no están aptos para tener un profesor cada cierto tiempo. Tal es el modo así que también podemos ponerlo con el status quo actual de que eso no está implícito actualmente. Y si no lo está, si no existe un sistema de tal índole, creo que se entiende por obviedad, ¿no? Que es algo a lo mejor no funcional, al menos para la sociedad actual en México, para la educación pública en México. Es por eso, panel, que yo los y las invito a todos a que realmente entiendan que esto no es una cuestión partidaria, y es una cuestión de querer no escuchar las inquietudes de los y las profesoras, sino es una parte de encontrar una parte realista en la que estudiantes y profesores se sientan cómodos sin tampoco, como lo mencioné anteriormente, perjudicar la economía de las instituciones, ni el prestigio, ni los proyectos, ni ninguna parte imparcial de la escuela. Es cuando, querido panel. Muchas gracias por ese excelente discurso. Ahora, para abrir el debate en cámaras bajas, llamamos a Roberto. A tu primera palabra, here. Gracias. ¿Te escucho bien mi audio? Nada más antes de empezar. Sí, te escucho bien. Solo denme un segundito en lo que pongo mi cronómetro. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, panel y debatientes presentes? Pues primero que nada me gustaría restablecer que esta Cámara está completamente a favor de la moción establecida, que viene siendo, bueno, primero que nada me voy a dar la libertad de leer la infoslide simplemente para agarrar ciertas definiciones que consideramos que no fueron completamente tomadas y que nos gustaría agarrar un poquito más, pero bueno. Nada más para aclarar, nos vino mencionando la Cámara Alta de Oposición que no hay una mención de un rezago educativo, cuando claramente la infoslide lo tiene escrito, donde dice que la diferencia significativa en la preferencia del profesorado ha permitido un rezago educativo y actualmente en nuestro status quo hemos visto que eso es una realidad. Entonces, todos los argumentos derogados de esto que viene siendo la segunda oradora es un poquito contradictorio con lo que dijo el primer orador de oposición, ya que se sí vino mencionando un rezago y vino mencionando pues como que había diferencias culturales, etcétera, y este tipo de cosas. No obstante, sí nos gustaría mencionar que la solución para resolver este tipo de rezagos no es simplemente aislando este tipo de personas. Nos vinieron mencionando que no iba a haber preferencias y es justamente lo que nosotros queremos proponer, justamente un sistema que busque no solo la igualdad, sino también la equidad en todos los ámbitos posibles. Bueno, primero que nada, la parte en la Cámara Alta de Gobierno nos dieron una serie de mecanismos que vamos a tomar para nuestro mundo. No nos tomaremos más tiempo como para definir un poquito más como cuáles fueron las cosas que quieren llevar a cabo. Y seguiremos viendo también hincapié en que esto es una rotación diseñada, una rotación más que nada estratégica. No es de que ahí nada más te vas a mudar y ya nada más rápido, así de que un día para otro y un lugar para otro, sino que esto realmente va a tener un porqué y va a tener una estrategia. Entonces, como nos lo vino polarizando la Cámara Alta de Oposición, la verdad es que no vamos a tomar eso que estuvieron planteando. Y nosotros nos daremos la oportunidad de dar un giro al debate y preguntarles a los debatientes presentes por qué estamos debatiendo esto. Básicamente estamos debatiendo esto porque en México hay un rezago educativo y tenemos que encontrar las maneras de resolverlo, pero la educación al final de cuentas, ¿qué resuelve? No solo resuelve a los niños que ay, sí voy a estudiar, sino que también tiene un impacto a corto o largo plazo que no solo se refleja solo en los niños, sino también en la sociedad y en cómo el impacto de la educación puede verse reflejado en la sociedad. Basado en esta premisa que acabo de decir, me gustaría establecer mis primeros argumentos. Y justamente los argumentos me gustaría vincularlos con los stakeholders que dijeron en la Cámara Alta de Gobierno, en lo cual dijeron que hay tres actores clave. Uno, los estudiantes. Dos, los
los profesores, y aquí me gustaría dividirlos tanto en profesores céntricos, bueno, profesores con currículum y con experiencia y profesores que no lo tienen para ver cómo los dos pueden tener beneficios, y tercero, la sociedad, y cómo estos 4 actores se verían beneficiados con lo que venimos proponiendo. Okay. Nuestro primer argumento se llama educación igualitaria. ¿Por qué? Ok, la Cámara Alta de Gobierno ya nos explicó un poquito sobre cómo funciona en términos de la educación igualitaria, cómo se vería beneficiada hacia los estudiantes, pero también nos gustaría mencionar cómo tiene un beneficio también hacia los maestros, ¿ok? O cómo básicamente estos tienen una ventaja ciertamente positiva. ¿A qué me refiero con esto? Nos vino mencionando la Cámara Alta de Oposición que los maestros pues están más preparados, ¿no? Tienen más nivel de preparación en pedagogía. Ok, ahora aquí me gustaría cuestionarles, y ojo aquí, panel, ¿no es mucho más difícil dar clases en una comunidad rezagada? Evidentemente sí lo es. ¿Por qué? Porque no hay conectividad de internet, no hay este tipo de cosas. Entonces, si estos maestros ya tienen una mayor capacidad de preparación, ya saben cómo, o sea, tienen capacidad más de resiliencia porque la han desarrollado, evidentemente nos conviene mucho más tener este tipo de personas que ya se han afrontado distintas pues cosas diferentes en la vida para tener un beneficio directo en la sociedad y no simplemente decirles de que, ay, pues vívete en la zona de confort y en este lado, pues que todos se anden matando y a ver que los maestros que nunca han tenido la oportunidad de salir de esta burbuja de desigualdad, pues a ver cómo le hacen, ¿no? Porque aparte de que no les estamos dando la oportunidad de salir del pueblo, también les vamos a decir de que, ¿sabes qué? Todavía te tienes que echar el doble el coco porque no puedes encontrar la manera en la que puedas enseñarles con menos recursos como los que tenían unas personas, bueno, los maestros. Entonces ya estamos viendo un poquito más hacia cómo tendría un beneficio hacia la educación igualitaria. Mi segundo argumento me gustaría, se va a llamar cancelar la estructura. Y esto básicamente va hacia derrocar un poquito este sistema piramidal y jerárquico en el cual es de que, no, pues el maestro que tal vez tenga como palancas y tal vez hasta caja un poquito más con el nepotismo, pues nunca se va a salir de la zona rural, perdón, de la zona céntrica, mientras que los demás, aunque sean súper buenos profes, pues nunca van a tener contacto con el mundo real, nunca van a tener contacto con otras partes del mundo, entonces los maestros de hasta abajo nunca van a poder subir la pirámide. En este caso, lo que nosotros venimos proponiendo, y en nuestro mundo, donde sí se lleva a cabo este sistema, lo que estamos proponiendo es que sea un nivel igualitario, donde todos los maestros, al final de cuentas, lleven a cabo su profesión, porque para eso se prepararon, para ser maestros. Y ojo aquí, panel, porque la Cámara Alta de Oposición nos vino diciendo que es mejor intelecto, pero perdón, aquí no es más importante el intelecto para ser profesor, aquí es mejor la capacidad de ser maestro que el intelecto, porque son cosas bastante diferentes y la capacidad es mucho más importante. Y justamente a la capacidad me gustaría meter mi tercer argumento, que se llama diversificación de talento. Esto me gustaría verlo un poquito más hacia el área de talento humano, y es que justamente aquí también estamos buscando beneficios a los maestros locales. ¿Por qué? Porque básicamente, si tú te sigues con un esquema de que sabes que quédense en el rancho y que los otros maestros que tienen muchos estudios se queden en lugares donde tienen aún más oportunidades, aquí básicamente también estamos diciendo que, ¿sabes qué? Hay maestros que tienen mucho potencial de salir adelante, hay maestros que pueden aprender lo que han aprendido los maestros que ya tuvieron la oportunidad de desarrollarse en zonas céntricas, y estos maestros tienen la oportunidad de poder aprender en otros lados, mientras que el otro, si seguimos como lo que nos viene estableciendo, simplemente vamos a seguir igual, no va a haber una mejoría, en su mundo simplemente todo sigue siendo un poco monótono y no hay nada que cambie. Entonces, ese sería mi siguiente argumento, que justamente tienen la oportunidad las personas de locales, personas locales que pueden ir a ciudades, a zonas céntricas, justamente para desarrollar su talento, para adquirir habilidades, para conocer cosas distintas que les puedan funcionar y para que a final de cuentas eso que aprendan en las zonas céntricas puedan regresar a replicarlas a las zonas rurales y de esa misma manera tener un impacto mucho más positivo. Ay, iba a dar el pollo, ya no alcancé, perdón. Pero bueno, estos argumentos que hemos estado dando ya se pueden relacionar directamente con lo que hemos estado mencionando sobre cómo queremos demostrar que los stakeholders, los 4 actores principales que estamos proponiendo, tienen una ventaja principal. Y es que aparte de solo estos 4 stakeholders, también es importante ver cuál es el desarrollo de México, porque no solo un desarrollo educativo, también podría ser un desarrollo económico, por así decirlo, tal vez que no sé, hay una conexión mucho mayor de networking, o hay una oportunidad de que haya networking desde tanto maestros que hayan en ciudades de maestros locales hasta maestros en ciudades, como también de alumnos, que los alumnos tengan la oportunidad de que un maestro diga, no manches, este niño es un genio, pero no tiene las oportunidades que los niños de ciudad tienen, entonces a este niño le voy a dar la oportunidad y le voy a pasar la información de una beca en una escuela súper buena. Entonces, básicamente, esto no es simplemente sesgarlos y decir, ¿sabes qué? No vas a poder, quédate tu vida en el rancho, sino que también con el apoyo de los maestros que vienen siendo figuras importantes para el desarrollo, queremos verlo mejor. Entonces, mi compañera me va a ayudar a profundizar más mis argumentos. Pero muchas gracias, panel y debatientes presentes, y estamos completamente a favor de esta moción. Gracias.
Muchas gracias por ese increíble discurso. Ahora llamamos a Ivana, a tu primera palabra, here. Hola, ahí voy. Esa no ya es mi primera palabra, pero no, ahí voy. Ok, pues vamos a ver qué nos han traído en este debate para pues traerles cosas nuevas. Pues primeramente nuestra alta, bueno, no es nuestra alta, la alta de gobierno nos expone la métrica, que es que al final pues todo sea mejor para profesores, estudiantes y para la sociedad en general en cuanto al tema de educación. Nos presenta como mecanismos donde se va a cuidar el tiempo de rotación, donde a lo mejor vamos a tener un escenario más corrupto, cosa que ya nuestra alta de OPO le refuta, porque consideramos que pues hay más, o sea, consideran que hay más incentivos para que el escenario sea corrupto. Creemos que independientemente, o sea, como que esto es independiente de la métrica, o sea, corrupción va a haber en ambos escenarios. Sin embargo, nosotros les vamos a presentar por qué, aún en su mejor escenario, aún donde los mejores maestros se van un ratito al centro y un ratito a las afueras y todo está funcionando conforme a la medida espera que funcione, aún así nosotros no queremos que esta medida pase, no creemos que sea beneficiosa, creemos que es más perjudicial y también les vamos a presentar una contramedida que creemos es mejor, porque al final sí nos interesa que cambie el panorama y sí nos interesa que la educación llegue a más lados y que llegue a los alumnos que históricamente no ha llegado. Ahora, ya nos traían como que o la educación se va a diversificar o pues los alumnos se van a sacar de onda con esta diversificación, ¿no? Una u otra. Entonces, nosotros creemos que pues realmente esta diversificación sí depende un poco del tiempo de rotación. En el escenario que nos trae la alta de gobierno, donde el tiempo de rotación se cuida y al final no se descuida el proceso de un alumno, quiere decir que va a haber alumnos que tengan buenos profesores y va a haber alumnos que tengan malos profesores durante toda su educación. O durante estos procesos largos de educación, estos procesos donde no se interrumpan, porque en el otro caso donde sí les toque en algún proceso de su educación buenos maestros y malos maestros, lo que estamos haciendo es que estamos interrumpiendo su proceso y pues al final lo que hicieron los buenos maestros se puede hasta echar a perder y los alumnos se pueden desincentivar y pueden caerse de más alto para desincentivarse de la educación. Entonces, creemos que esto es sumamente perjudicial, creemos que esto no abona a la equidad y no abona a que sea un trato equitativo y creemos que hay más perjuicios y ahorita se los voy a traer. Ok, nosotros preferimos, y este es el contramecanismo, que creo que sí lo tengo que meter aquí luego para que puedan hacer points, porque si no sería medio injusto. El contramecanismo es que nosotros preferimos un sistema de incentivos para que buenos profesores vayan a lugares alejados, porque creemos que esto que nos trajo la alta de que los profesores van a conocer más lugares, esto no es ventajoso, esto es una inestabilidad laboral tremenda. Nosotros preferimos un sistema de incentivos. Queremos que estas distancias que se tienen que recorrer, estas faltas de equipo, etcétera, se recompensen a los profesores de manera monetaria y que además se ofrezca como talleres, cursos, etcétera, para que los profesores ¡ay! ¿Me escuchan? Se está poniendo rojo mi Discord, pero si no me escuchan me lo ponen en el chat. Gracias, chido. Porque consideramos que los profesores que están en el campo tienen que ser buenos todos y tiene que haber más competitividad para llegar a la gente del campo, porque además no nada más tenemos como que o de las afueras, pues, porque además no nada más tenemos que los alumnos están allá, o sea, que los malos profesores se van allá, sino que además las universidades y las escuelas de educación superior se quedan en el centro y en las afueras no hay nada. Entonces no nos basta como que los profesores vayan, queremos incentivos para generar educación en las partes de afuera, en lo que no es el centro, para que más profesores vayan, para que más personas vayan a vivir ahí permanentemente, que no sea una interrupción de los procesos y que realmente que tenga una propuesta de educación íntegra para los alumnos que están rezagados por todo el status quo que ya nos vinieron a presentar las otras cámaras. Ahora, ¿por qué es malo? ¿Por qué es perjudicial el mecanismo que ustedes nos están trayendo? En primer lugar, pues sí, no hay una consistencia, y eso que no haya consistencia no nada más saca de onda a los alumnos de que, oye, pues ya me aprendí las tablas de una manera y ahora me lo vienen a traer de otra y ahora quieren que use otro método para sacar el área del círculo, sino que también tenemos una despersonalización a la educación, porque es necesario que los profesores conozcan a los alumnos, porque si bien tenemos un sistema educativo bastante personalizado, esto se salva un poco cuando los alumnos pueden conocer los profesores pueden conocer a los alumnos, cuando pueden conocer su situación, cuando pueden empatizar todavía más, cuando viven
contextos similares y cuando pueden crear lazos más significativos. Entonces creemos que con este sistema de rotación esto se pierde y esto contribuye a perjudicar la educación. Pero échame tu point, Roberto. Y nada más una duda. ¿Y no sería un poquito más beneficioso que los chicos que no tienen oportunidades, bueno, que más bien los maestros con currículum, no sería un poquito más beneficioso que también tuvieran la oportunidad de conocer a niños con talento que están un poquito rezagados por la condición? Pues es que en realidad como lo importante es conocer a los niños a los que les estás dando clase independientemente de dónde vengas. O sea, ahí sí no creo como que sea valioso para ellos como ir a las afueras y conocer niños, y no sería una especie como de evangelización extraña, de misiones cristosas, porque también me decían como que había que diversificar el campo para que se fueran a la ciudad y que puedan estar en la ciudad, pero, o sea, el campo tampoco es algo tan malo, la cosa es como que haya igualdad de oportunidades en todos lados, porque las afueras no son el problema, y o sea, el centro no es lo mejor del mundo, la cosa es que pues estamos metiendo todas las ganas al centro y hay que redistribuirlo. Ahora, esto es desventajoso para el profesorado y es desventajoso por varias ramas. No van a conocer culturas nuevas, no van a conocer lugares nuevos. Los profesores lo que quieren es un empleo estable, es un empleo que les permita hacer una vida, es un empleo que les permita como pues tener vacaciones en periodo vacacional, y es un empleo que además muchas mujeres consideran. Y aquí es donde metemos este impacto de cómo afecta esto a las mujeres. Lo que pasa es que muchas mujeres aún se hacen cargo de sus hogares, muchas mujeres aún tienen niños a su cargo. Estas mujeres que son profesoras, al estarlas cambiando de domicilio, lo que estás haciendo es separarlas de sus redes de apoyo, separarlas de las personas que normalmente les ayudan con el trabajo doméstico, a cuidar a los niños, etcétera, separarlos de sus primas, hermanas, suegras, etcétera, que les ayudan a cuidar a la criatura. En ese sentido, estamos haciendo que este trabajo sea más vulnerabilizante para las mujeres y que más profesores y profesoras lo dejen de considerar. Esto, por esta situación particular de las redes de apoyo para la crianza, nos hace perpetuar una brecha de género que desincentiva que las mujeres busquen empleos de profesorado, y a grandes rasgos el estarte moviendo, el no tener empleo seguro, el no poder hacer redes de apoyo sindicales, etcétera, porque estás cambiando de domicilio, porque te están rotando, también es desventajoso para una población en general, no solo para las mujeres. Esto también desincentiva que haya más profesores, y entre menos profesores haya, menos competencia hay, y entre menos competencia haya, menos buenos profesores hay dentro de este sistema que estamos presentando, ¿no? Entonces, por eso consideramos que en general nosotros tenemos un mecanismo más ventajoso, un mecanismo que no desincentiva al profesorado, un mecanismo que ayuda a los niños realmente, que considera las afueras y pues que está más padre, la verdad. Gracias. Muchas gracias por ese excelente discurso. Para cerrar el debate en cámaras de gobierno, llamamos a Ramona. A tu primera palabra. Hola, voy a poner rápido mi micrófono, mi cronómetro. A ver. Listo, panel. Mi discurso comienza en 3, 2, 1. Muy buenas noches, panel y debatientes que nos acompañan. Voy a comenzar este discurso con una serie de refutaciones. Primero voy a pasar con la cámara alta de la oposición. La bancada de oposición empiezan diciendo que el rezago se da a partir de un punto histórico y que eso como resultado se trae que se elevan los costos en el centro y como resultado se traen las élites. Sin embargo, esto no es atingente al caso. ¿Por qué? Número uno, porque es algo histórico, es que se está tratando en este momento y es que se está buscando una solución. Y número dos, el hecho de que existan élites no significa que necesariamente los maestros vivan en condiciones excepcionales, simplemente si viven en un punto medio mejor que los que están rezagados. Ahora bien, dice que buscar una rotación es un problema y lo contrasta con un paradigma cultural. Sin embargo, es importante recordar que la SEP tiene un programa nacional y que este programa nacional dicta lo que cada uno de los maestros debe de enseñar, es decir, los temas. Entonces, no necesariamente lo cultural va a chocar con lo que se vea, al contrario, lo que se ve ya está estandarizado incluso en estos momentos, y es así donde se tiene que mostrar también la adaptabilidad. No son personas que no tienen ninguna manera, ni conocen ninguna manera de poderse readaptar, sino pueden estar bajo este cambio, dado que no están 100% canceladas o 100% obligadas a vivir en el mismo lugar. Ahora vamos con la parte en la que dicen que están empezando los estudiantes y que no habría un aprendizaje recíproco. Número uno, no nos explican por qué no habría un aprendizaje recíproco. Esto es importante mencionarlo porque al momento
en el que un maestro de una zona que es un poquito más alta, con un nivel más alto de conocimiento por la fácil accesibilidad que existe hacia los cursos, hacia los talleres, de esta manera es que puede redireccionar eso que ha estado enseñando en una zona a trasladarlo a otra sin ningún problema. Y así el aprendizaje recíproco se basa en cómo el profesor interactúa con los estudiantes y cómo los estudiantes entienden al profesor. Ahora dice que las implicaciones históricas, políticas y culturales son las justificaciones por las que esto no puede pasar. Sin embargo, las implicaciones históricas no tienen ningún sentido en este caso porque no hay un antecedente. Entonces no se puede decir que ya pasó y que por eso históricamente lo más probable es que vuelva a suceder. De acuerdo a las implicaciones políticas, esto al contrario es algo beneficioso. ¿Por qué? Porque como eje principal se tiene la diversificación del conocimiento. Y de acuerdo a los aspectos culturales, no se está tratando de imponer o cambiar o actualizar cierta región. Simplemente se está tratando de diversificar el conocimiento. Después, en su segunda intervención, la Cámara Alta de la Oposición habla de que la zona geográfica no debería ser importante. Sin embargo, lo es y por eso estamos debatiendo este problema. Y luego dice que todas y cada una de las escuelas merecen una buena calidad estudiantil. Número 1, eso sería vivir en una utopía y no es muy comparativo, al contrario, está jugando en el mejor de los mundos. Y luego mencionan que educar no debe cambiar de acuerdo al lugar de las preferencias. Justo ese es el problema, que porque cambia de acuerdo a las preferencias es que se necesita alarmantemente este nuevo sistema que diversifique el conocimiento. Ahora bien, se habla sobre represalias como cambios en la nómina y horarios. Sin embargo, el horario, la única manera que podría cambiar sería en un uso horario diferente o en uno matutino o vespertino que como tal no afecta físicamente o de manera de salud a la persona. Es algo que perfectamente se puede adaptar y no es un impedimento por el cual esto ya no pudiera funcionar. Después hablan de que a través de afirmaciones gratuitas diciendo que no hay un sentido educativo, se pone en riesgo la educación, no es un panorama realista, pero no nos explica por qué. A través de ello se justifica la manera en que esto no puede seguir pasando y esto no puede seguirse considerando. Y además dice que la educación es realista y funcional y debe existir justicia. Pero si debe existir justicia, entonces por eso mismo debe de existir un mecanismo que garantice a los estudiantes recibir una educación igual, parte de este principio de justicia. Sí, le doy un voy a la baja. Oye, disculpa, ¿no has tocado nuestro mecanismo o por qué nuestra opción no es menos viable que la tuya? Sí, estoy con la alta. Bueno, sigo todavía con la alta, ya casi termino. Dice que cada profesor tiene manera de entender y manera de dar una materia. Eso es normalmente cierto, es completamente cierto, y justamente por eso que dijo la alta es que es necesario que se aplique este mecanismo, porque cada profesor tiene una manera distinta a partir de los recursos o de los mecanismos que han entendido. Entonces así se puede diversificar y así se puede dar un mejor conocimiento o actualizar el conocimiento que ya se tiene. Eso no es necesariamente malo. Y finalmente cierran su discurso diciendo que si no hay un sistema de tal índole, entonces es que no es fructífero. Número 1, falacia de generalización. Y número 2, esto tampoco es atingente al debate, ni siquiera un contexto normal. Es como decir que si no existe la paz es porque no se necesita. Ahora bien, voy a pasar con las bajas que empiezan con una contramedida del sistema de incentivos, donde más profesores van a poder viajar y a través de ello van a crear como esto de la voluntad. Número 1, panel no nos explica qué sistema de incentivos, si van a dar un sueldo más alto, si les van a dar una casa, si les van a regalar un carro, no nos explica nada. Número 2, en caso de que sea todos ellos, me gustaría que nos describieran de qué manera se van a ocupar los fondos y precisamente ese es el problema, porque si México estuviera en una situación económica fructífera, entonces estos sistemas de incentivos podrían aplicarse, pero en este caso no, y dado al nivel de educación y al nivel de pobreza en México, es que la estandarización de la educación es un nivel muy bajo. Después dice que los alumnos se van a sacar de onda, habla de que los procesos se interrumpen,
Recuerdo el plan que existe en la SEP. También dice que los alumnos se pueden desmotivar. Otra vez una afirmación gratuita, porque no nos dice de qué manera. Al contrario, los alumnos pueden estar incluso más motivados porque van a conocer a más personas y cada persona va a generar un beneficio. Dice que no va a haber una constancia porque un día les van a enseñar cómo estudiar las tablas y el otro día les van a enseñar diferente y luego la circunferencia y este tipo de cosas. Número 1, panel, nadie en ningún momento dijo que lo vamos a cambiar cada 2 días. El ciclo escolar dura 1 año y esto es parte de una cierta estabilidad. Aquí tampoco nos explicaron eso. Posteriormente dice que los profesores lo que quieren es un empleo estable y eso es verdadero. Sin embargo, aquí el empleo estable lo tienen, es ser maestro, solamente que lo único que va a haber como el problema es en dónde se van a localizar, aspecto que, como lo dice la moción, es una rotación y por lo tanto va a ser un aspecto temporal, no se va a dañar su estabilidad per se, simplemente se va a estar moviendo de acuerdo a un cierto tiempo, pero el trabajo se les muestra ahí con la garantía. Muchas gracias, esto ha sido todo. Gracias por ese excelente discurso. Para cerrar este maravilloso debate, llamamos a Leonardo a tu primera palabra, here. Denme un minutito, va, en lo que pongo el cargador a este, que no había notado que no lo traía. Entonces, ¿ahí se me escucha todo bien? Sí, te escucho. Perfecto, entonces voy a empezar en 3, 2, 1. Bueno, buenas noches, panel. Creo que lo más importante que tengo que hacer como látigo es cuestionar los argumentos que trajeron nuestros compañeros y que hubo muchas afirmaciones gratuitas, hubo falta de argumentación, creemos que hubo mucha falta de análisis en el debate panel para que esto se pudiera pues analizar correctamente. Creemos que los impactos que nos trae gobierno, por ejemplo, con la alta, vienen a darnos impactos que creemos que son bastante intuitivos cuando hablamos de cualquier sistema de educación panel, que es pues equilibrar a los estudiantes, mejorar las herramientas de aprendizaje, aprovechar las especializaciones de los maestros, que creo que para eso existen panel, solamente que en ningún momento vemos una correlación con la medida panel. En ningún momento nos dice por qué hay incentivos para que los profesores participen en este tipo de programas o estén de acuerdo con esto. Creemos que aquí para hacer un clash con los argumentos que trae Ivana panel, Ivana cuestiona este mecanismo y dice, oye, ¿qué hay para los maestros? Creemos que en ningún momento existe como un incentivo real, porque el único incentivo que escuchamos por parte del gobierno es esta parte de que pueden conocer nuevas culturas o pueden ampliar su conocimiento e ir a estos lugares, panel. Ojo que estamos hablando que estos maestros irían del centro a la periferia, panel, de un lugar elitizado, panel, a un lugar que, por ejemplo, pues ha sido segregado, panel. Creemos que si existe de verdad si existe de verdad una necesidad de viajar y de conocer panel, ¿por qué no pueden hacerlo en sus vacaciones? ¿Por qué tienen que dejar sus privilegios ellos? ¿O cuál sería el mecanismo intuitivo de cuál una persona va a dejar sus privilegios para ir en apoyo humanitario panel? Y más cuando estamos hablando de profesores que tienen altos niveles de estudio panel. Creemos que es poco intuitivo pensar que estos profesores se preparan con esa intención de ir de este lado solamente por conocer culturas cuando pues lo pueden hacer en vacaciones panel, pueden agarrar un sistema de viaje. O bien, si hablamos de medidas minoritarias, pues sería estas pláticas que pueden dar. Ivana es la primera que nos presenta un mecanismo razonable sobre en qué escenarios esto se puede dar, panel, y creemos que sí existe una necesidad de llevar buenas de educación, panel, y equilibrar esta situación, pero creemos que también tiene que ser, pues, sin generar descontentos en ninguna parte de la asociación. Cuando Ivana nos habla del sistema de incentivos, panel, creemos que, uno, ella está haciendo una reserva, panel, sobre las personas que se encuentran en vulnerabilidad por viajar, que, ojo, es en ningún momento ese punto es refutado, panel. ¿Qué pasa cuando yo no puedo viajar? ¿Qué pasa cuando a mí sí me interesa tener un asentamiento? Cuando a mí me interesa desarrollar un estilo de vida. Y, por ejemplo, cuando yo soy madre, panel, y ya la tengo bien complicada a la hora de tomar los cursos de capacitación que me exige la SEP o las secretarías de educación, panel, cuando yo tengo que estar en continua actualización a los medios de herramientas, panel, pero también tengo vidas que cuidar, panel. Sabemos que no todos tenemos familias funcionales, entonces a todo eso, panel, le sumas ahora este sistema que es más
más complicado, panel, donde disminuyen mis redes de apoyo. Si yo ya había generado, por ejemplo, una vecina padre que me cuidara a mis hijos, si yo estoy al lado de mi hermano o de mi hermana que me pueda hacer este favor, panel, yo rompo estas redes de apoyo y ahora existe una sectorización mucho o una desincentivación a esta profesión. Ivana nos dice, panel, que a la hora de que el sistema de recompensas, pues algo que también está muy involucrado a la voluntad, el tú estar dispuesto a hacer este tipo de labor, panel, y aparte ser reconocido y ser incentivado o recompensado por hacer esta situación. En ningún momento pues se te truncan los planes de vida, panel, en ningún momento vives un sistema de ser un nómada en la sociedad o en el sistema educacional. También creo que la situación, panel, que hablan sobre el rezago de los estudiantes, panel, y no nos dicen cómo se va a mitigar esto, pero creemos que si existe un rezago de los estudiantes, panel, con buenos profes no es un nexo lógico necesario en el cual yo tenga un buen profe, panel, pero si existe un rezago, si mis hermanos no estudiaron, si mi papá no estudió, ¿por qué nacería un interés en mí en estudiar? En ningún momento se nos dice por qué esa carga de la prueba puede ser comprobada, que creemos que es muy complicado comprobar cómo los niños o los adolescentes van a despertar su interés o este rezago se va a poder, porque estos estudiantes a la hora que van a tener un profe con diferentes perspectivas, pues van a aprender mejor. Ivana sí nos habla, panel, que es necesario desarrollar una relación humana entre alumnos y profesores, panel, porque creemos que no solamente es otorgarles el conocimiento. Ivana les explica a través de un mecanismo de la empatía, panel, y de cómo es necesario que se haga un proceso de humanización, y este impacto, panel, cabe dentro de todos los sectores estudiantiles, tanto niños, adolescentes, inclusive universitarios, que creemos que también es un impacto que se puede llegar hasta allá, porque creemos que esta relación que existe entre los alumnos y los profesores, panel, es lo que sí puede incentivar a que se estudie, panel. Creo que es intuitivo que todos tuvimos ese profe que nos hizo que nos gustara una materia que en la vida nos había interesado, panel, y no fue a través de su conocimiento o porque él tenía un buen máster, panel, sino porque existía una relación de interés, porque él pudo ver más allá de mis necesidades, como nos hablaba Ivana. Él entendía mi contexto y se esforzó en darme un escenario mejor, panel. De su lado, ellos no dejan de lado todos estos mecanismos por la parte de gobierno y se nos habla de beneficios de, ok, es que ellos tendrán el conocimiento y lo van a poder impartir. Pero, panel, en esas zonas, ¿por qué, por ejemplo, estarían interesados en la astronomía o en la ingeniería genética o en la ingeniería nuclear, panel? De nuestro lado, panel, lo que se hace, pues es literalmente incentivar o no rasgar este tipo de lazos y poderlos generar a través de este sistema de recompensas, donde sí puedas tener un profesor que esté capacitado y esté interesado en el programa, panel. Otro de los puntos interesantes, panel, que nos trajo Ivana, o bueno, de los que se hablaba, panel, es esta situación de adaptabilidad, panel, y creemos que este tipo de adaptabilidad, que ya lo refutaba Ivana, igual yo necesito dejarlo claro, es porque sí existe, panel, cuando existe una rotación, panel, sabemos que, ojo, es que los números, es intuitivo pensar que los números de profesores buenos son limitados. Entonces, si empezamos a hacer cuentas, panel, y decimos, ok, tengo 100 profesores buenos, tengo 300 que no tienen la preparación adecuada, y los voy a empezar a rotar. Lo que haces, panel, es que el profesor bueno te va a ir a enseñar, por ejemplo, álgebra, te va a hacer que te intereses en el mejor caso, como ellos nos dicen, pero ¿qué va a pasar cuando llegue el profesor malo? Te tocan 3 profesores malos y después va a venir uno bueno, panel, ¿y qué va a tener que hacer ese bueno? Va a tener que regresarse por lo que tus profesores no te pudieron enseñar o lo que la educación, como siempre ha sucedido, panel, lo que no avanzaste en tus materias, entonces no vemos cómo existe un progreso real. Cuando das un paso para adelante con un buen profe, que no es lo que explicaba Ivana, sobre por qué esto de estar cambiando los profes pues no ayuda en el avance, das un paso con un buen profe, pero luego te tocan otros 3 que no son buenos, entonces te regresas, panel, y vuelves a dar un paso. Creemos que no es un impacto real o no es comprobable, panel. Lo que sí es comprobable, panel, es que ahora eso antes pasaba en la periferia, panel. Ahora va a pasar en todos los lados, porque ahora inclusive a la ciudad le vas a quitar esa situación y a la ciudad también le vas a dar esa rotación, panel. Entonces ahora va a existir en el mejor caso existe una equidad de la educación, pero no es una equidad de progreso, panel, es literalmente todos nos rezagamos porque a todos nos están cambiando el tipo de educación que tenemos. Es entonces cuando no encontramos impactos reales y por eso el discurso que les trajo Ivana pues es el ganador. Es cuanto. Muchas gracias por ese excelente discurso. Le agradezco a todos el debate y pues me voy a ir a deliberar con el panel para darles sus posiciones. Nos vemos ahorita.